Hoy les voy a hablar el libro que me tocó. También fue una recomendación del profesor. Fauchet, El genio tenebroso. Líder. ¿Qué es un líder? ¿Cómo debería ser un líder? En este libro te cuentan la biografía de Fauchet, un político y estadista francés. Él retrataba que un líder debía de ser pragmático, darle importancia a la fuerza de gobernar y sobre todo realista. Él tenía la creencia de que la política debía de ser estudiada de manera realista, sin idealizaciones ni romanticismo. Con esto, los gobernantes debían de ser pragmáticos y tomar decisiones basadas en la realidad. Él pensaba que un líder debía de ser fuerte y decidido, capaz de tomar decisiones difíciles y mantener el poder. Una cosa que es importante mencionar es que él jugó un papel importante en la Revolución Francesa y en el Imperio Napoleónico, ya que él se opuso ante las ideas de Napoleón y de hecho se tiene la creencia, y además este libro explaya que eh, prácticamente él se puso en su contra y lo empezó a derrotar desde las sombras, todo con un poder político. Uno de los rasgos más importantes que él tenía en cuenta a la hora de gobernar era ser capaz de adaptarse a cualquier circunstancia. Él además daba tres consejos muy importantes a la hora de gobernar. Los tres consejos que daba Fauchet era: un líder debe de ser temido y amado. Esto quiere decir que un líder debe de inspirar respeto y admiración, pero también debía de ser capaz de mantener el orden y la disciplina. El segundo consejo era ser astuto y engañoso. El líder debía de ser capaz de manipular y engañar a sus enemigos y rivales, pero esto no quiere decir que el líder sea deshonesto o inmoral, sino que debe de actuar con astucia y estrategia. Ahora hablaremos de qué relación tiene este libro con la sociología. Bueno, se relaciona con la sociología en tres conceptos base: poder y autoridad. El poder hace referencia a la capacidad de influir en la conducta de los demás y la autoridad se refiere a la legitimidad del derecho a ejercer el poder. El segundo concepto es la organización social. Analiza la estructura social y la organización. Esto se refiere a la forma en que se organizan las instituciones y las relaciones sociales. Esto incluye una división del trabajo, la familia, la educación y etcétera. Todo donde hay una persona se considera algo social. El siguiente es el concepto número 3, cambio social, y cómo estos cambios tecnológicos, económicos y políticos pueden llegar a afectar la sociedad. En este punto es muy importante porque, como ya había mencionado anteriormente, él estuvo en la Revolución Francesa y en el Imperio Napoleónico. Entonces hubieron muchísimos cambios. La Revolución Francesa, pues con la Ilustración y todo ese periodo que se vivía de escepticismo, pues llevó a grandes cambios. Y esto después llevaría a otros cambios que llevarían a otras consecuencias. Pero bueno, esa es otra historia. Y pues eso sería prácticamente todo. El libro me gustó mucho, es largo, muy largo, y casi todo maneja un lenguaje bastante político y social, pero está interesante. De hecho, para entender el libro, ya lo había leído hace un tiempo en la prepa y luego de ahí lo leí en mi otra universidad. Y ahorita lo volví a leer otra vez y había muchos conceptos que no entendía en su momento. Me encantó mucho el libro, estuvo muy interesante. Y ahora ya lo pongo en la trilogía de cómo ser un líder. La trilogía son tres libros. Uno es el, el genio tenebroso, pero de Maquiavelo. El otro es El arte de la guerra de Sun Tzu. Y los dos son libros que básicamente te ayudan a ser un líder. Tanto un líder estratega en la guerra como un buen consejero también. Este libro pues me gustó mucho porque hace mucho énfasis a la hora de liderazgo. Y la verdad es que las estrategias, si se llevaran a cabo en cualquier lugar o con cualquier persona, obviamente que tuviera las actitudes para poderlo llevar a cabo, yo creo que sería un gran líder. Además aquí también entiendes un poquito más la estructura política que llevan otros países. Y pues también te puede ayudar mucho a tu desarrollo personal, porque pues básicamente puedes tomar actitudes y tomar cosas que te pueden ayudar a mejorar como persona. Y además aquí un punto muy importante que hay es que este tipo de lectura suele ser algo pesada. Yo la verdad tuve que dividir
la lectura entre audiolibro, lectura, video, y así me la fui llevando para sacar todo el libro, porque la verdad es que el libro está, les digo, está muy pesado, pero está muy interesante. Y la verdad es que es muy inspirador también. O sea, fue básicamente una persona que se opuso ante la tiranía de, de Napoleón. Entonces, pues, sí. Sí, sí está muy interesante el libro, se los recomiendo en un 100%. También muchas gracias al profesor por habérmelo recomendado. Ya ahora sí tengo la trilogía perfecta sobre cómo llevar una guerra y cómo ser un líder de temer. No, no es cierto, pero sí, sí, prácticamente este fue el genio tenebroso. Y pues con esto terminamos este resumen del libro. Entonces en este punto voy a explicar cómo se relaciona el libro del genio tenebroso con la sociología. Bueno, punto número uno, el genio como individuo atípico y la norma social. Desde la sociología, el genio podría ser visto como un individuo que se desvía significativamente de la norma social, en términos de capacidades intelectuales, creatividad o logros en un campo específico. También el pronombre del tenebroso podía interpretarse sociológicamente como aquellos aspectos de un genio que son difíciles de comprender, que generan incomodidad o incluso que se asocian con la excentricidad o la marginalidad social o comportamientos no convencionales. Otro punto muy importante es la construcción social del genio y sus sombras. La sociología constructivista argumenta que incluso los conceptos como el genio son construcciones sociales influenciadas por los valores culturales, históricos y contextuales. Lo que una sociedad considera genial en un momento dado no puede serlo en otro de manera similar. Los aspectos tenebrosos asociados al genio podrían ser interpretaciones sociales de características que no encajan con las expectativas o normativas dominantes. Un ejemplo de esto puede ser la intensidad, la obsesión o la introversión que a menudo acompañan a la genialidad, que podrían ser vistas como rasgos tenebrosos o problemáticos desde ciertas perspectivas sociales. Punto número 3. Genios y desviación y estigma. La sociología de la desviación examina los comportamientos que se apartan de las normas sociales y cómo son etiquetados y tratados por la sociedad. Si los comportamientos o características asociadas a un genio, en este caso un genio tenebroso, son percibidas como desviadas, aunque no necesariamente sea a causa de algún crimen, el individuo puede enfrentar estigma o aislamiento social. Y sí, de hecho, sí. E incluso a todas esas facetas que suelen ser como diferentes, también se les suele mandar a un aislamiento social. Sin embargo, el aislamiento social muchas veces también lleva a que el individuo se pueda empoderar y que tenga un poco de valentía. A la hora de que exista esa valentía, se pueden convertir en grandes líderes. Ajá. Ahora aquí otro punto. La línea entre la excentricidad aceptada del genio y la desviación socialmente sancionada puede ser difusa y estar influenciada por un contexto cultural. Efectivamente, a la persona a la persona rara, a la persona aislada se le tiene tener un estigma muy negativo. O sea, en lugar de acercarse a la persona o verla de igual que a los demás, se le trata incluso como un apestado. Entonces, pues sí, sí tiene mucho de eso el libro. Y pues ya con esto cierro cómo relaciono la sociología con el libro de El genio tenebroso.